de filosofía y de mi curso Filosofía Griega 2. Primero de todo voy a absolver una pregunta frecuente de los alumnos relativa al sistema de calificación. Como tal vez se recuerdan ustedes lo discutido en la primera sesión de este curso, hemos llegado a un acuerdo siempre provisional sobre el sistema de calificación. Ese acuerdo nos dice que ustedes tienen que elaborar un pequeño trabajo de tipo ensayo con una longitud máxima de 5 páginas, que debe ser enviado al docente antes de la terminación del curso, o sea, como máximo en los primeros días de diciembre de este año, por las dudas. Ruego a todos ustedes no seguir con la tradición nacional de esperar siempre al último momento. Pueden enviar ya desde ahora sus trabajos. Este pequeño ensayo de 5 páginas puede versar sobre cualquier tema tratado en este curso relativo a la filosofía griega 2, o sea, dejando de lado los presocráticos. Lo importante es que cada uno y cada una dejen entender en el texto la opinión personal que tienen sobre el tema tratado. Yo sugiero humildemente a ustedes no copiar de Internet. En primer lugar, porque existen hoy varios sistemas, basta poner el texto en un buscador y se puede comprobar directamente de dónde han copiado el texto. Por lo tanto, lo mejor, aunque sea algo, digamos, escrito modestamente o con opiniones que pueden parecer raras, pero lo mejor es dar a conocer al docente lo que uno mismo piensa acerca del pequeño tema elegido. Luego considerar la elección del tema como algo muy libre, pero enmarcado el trabajo en la temática general de este curso. Por lo tanto, no enviar cosas que tienen que ver con la filosofía de la Edad Media o problemas actuales o discusión de políticas o algo por el estilo, que no se refiera a la filosofía griega 2, o sea, al periodo de la filosofía clásica y helenística. Hecha esa salvedad, estimado público, vamos a entrar hoy en materia. En la sesión actual, estimado público, si hay alguna pregunta, ruego dirigirla con toda confianza. Yo estoy aquí para tratar de absolver todas las preguntas que me dirijan. Por las dudas, el pequeño trabajo a presentar tiene que incluir una bibliografía al final, es decir, un registro de fuentes. Nadie hoy en 2021 puede hacer algo absolutamente original que no esté de alguna manera basado en algún escrito anterior o en alguna consulta, por ejemplo, de Internet, enciclopedias o cosas similares. Las indicaciones de fuentes no desmerecen para nada la calidad del trabajo ni afectan la nota, pero es importante para que el docente calificador se entere más o menos qué es lo que han leído los alumnos.
Como no estamos en un sistema escolar, ni tampoco creemos que las costumbres escolásticas de la universidad hayan dado buenos resultados, ruego, estimado público, evitar repeticiones innecesarias. Ruego también dejar de lado copias literales de textos o cosas similares. No habrá ningún control de lectura ni tampoco exámenes parciales que a lo largo de la historia del sistema universitario mundial no han contribuido a mejorar el desempeño de los estudiantes y el resultado general del sistema. Pueden ustedes dirigirme todas las preguntas que quieran. Si no hay preguntas, vamos a directamente en materia. Una parte de la sesión de hoy la vamos a consagrar a Platón. Vamos a terminar hoy con este gran filósofo y en la segunda parte de la sesión vamos a comenzar con Aristóteles. Como les había dicho en una sesión anterior, el estado general de las obras de Platón que han podido ser salvadas es sin duda muy bueno o casi excelente. Si consultamos todas las fuentes antiguas que comentan las obras platónicas, vemos que ninguna falta en el repertorio actual al cual tenemos acceso. Y en español están traducidas todas las obras de Platón, lo cual vamos a ver en la misma sesión de hoy. Es muy diferente el caso de Aristóteles, cuyas obras en gran parte se han perdido. Las obras platónicas tratadas hasta hoy, estimado público, comprenden aquellas que son reconocidas por todos los especialistas. Al contrario de la obra aristotélica, donde nos faltan textos, en el caso de Platón nos sobran. Existen los llamados apócrifos. Son textos atribuidos por algunos investigadores desde la antigüedad clásica a Platón, pero no hay unanimidad en la aceptación de estos escritos. Apócrifo significa falso. Eso es normal, estimado público. Mucha gente quiere brillar subrepticiamente en el campo intelectual, escribiendo bajo el nombre de un gran autor, algo muy habitual en la historia del pensamiento en general. Y esto ha pasado también con Platón. Pero existen algunos diálogos que parecen, por la calidad literaria, por algunas alusiones de especialistas desde la antigüedad, que pertenecen al corpus, o sea, al cuerpo real de las obras platónicas. Y en la sesión de hoy quiero presentarles el escrito más conocido entre los llamados apócrifos, que es el diálogo titulado Alcibíades o Alcibíades Mayor. Permítanme unas palabras explicativas para que comprendan ustedes la importancia de este diálogo y sobre todo la originalidad de la temática. Aquí tenemos en las imágenes al joven Alcibíades a la derecha y al centro, y a la izquierda al Alcibíades adulto. El diálogo Alcibíades o Alcibíades mayor
tiene el subtítulo, que no es de Platón, sobre la naturaleza humana. Es un diálogo que presenta la casi totalidad del pensamiento platónico como una introducción fácilmente comprensible. Por ello, estimado público, es que este diálogo ha sido tan leído desde hace 2400 años. Está muy bien escrito, pertenece seguramente, si es que es de Platón, al periodo juvenil del gran maestro, y es el diálogo literariamente más intenso después del simposio, que ya lo hemos estudiado. Para comprender este diálogo, permítanme ustedes unas pocas palabras sobre este personaje Alcibíades. Él vivió, estimado público, en el siglo V antes de Cristo y fue amigo y amante de Sócrates. Tenía fama en el siglo V de ser el hombre, el varón más guapo, más hermoso de Atenas, lo que tal vez se nota en el busto que está a la derecha, que es el Alcibíades adolescente. Además tenía algunas ventajas a su favor. Pertenecía a una de las familias más ilustres y más ricas de Atenas. Entre sus antepasados estaban también los antiguos reyes de Atenas. Por otra parte, Alcibíades había sido educado por su tutor Pericles, el gran estadista de la época dorada de Atenas en el siglo V antes de Cristo, inmediatamente antes de la guerra del Peloponeso. Alcibíades era un muchacho rico, hermoso y extremadamente ambicioso. Y este muchacho, estimado público, quería también brillar en el campo de la política y por ello tomó clases con Sócrates. Sócrates se hizo su maestro, su amigo y su amante, como ya lo hemos visto en el simposio. El último de los personajes que habla en el simposio y habla sobre Sócrates y sobre la magnificencia de su amante es justamente el joven Alcibíades. Entrando al diálogo, nos encontramos que Sócrates confiesa abiertamente su amor por Alcibíades. Nosotros tenemos una opinión sobre este tipo de relaciones hoy en día que todavía está teñida esta opinión por la moral cristiana, que rechaza todo amor homosexual. En la antigua Grecia, el amor entre varones era una cosa normalmente bien vista, o sea, no era algo condenable y además era algo público. Sobre todo la relación entre un maestro mayor y un discípulo menor, que fue el caso de Sócrates con Alcibíades, que aquí lo ven ustedes en la figura, en la imagen del centro. El anciano Sócrates le está enseñando al joven Alcibíades que ya está con traje militar. No solamente quiso ser político, sino que tenía ínfulas de un gran estratega militar. Y en ese campo específico de la estrategia militar, el joven Alcibíades tuvo un papel relativamente brillante, o sea, sabía su oficio de estratega militar. Pero él también quería ser
la máxima autoridad en Atenas. Y para ello, más o menos a la muerte de Pericles, su tutor, Alcibiades pasó a encabezar el partido populista que pedía la guerra contra Esparta, que era, como hemos visto en sesiones anteriores, el régimen aristocrático por excelencia. Pericles le había enseñado a su pupilo Alcibiades a ser moderado, pero él comprendió, es decir, Alcibiades, que solo se puede contar con el apoyo de las masas si uno les infunde a las masas ideas realmente que son favorables al orgullo y a los deseos de dominar otros pueblos, es decir, ideas nacionalistas. Al propagar la idea de la guerra contra Esparta, Alcibiades tocó una fibra íntima de la población ateniense y logró un gran apoyo popular. Atenas empezó la llamada guerra del Peloponeso contra Esparta, que duró algo menos de 30 años y que terminó, como ya lo hemos mencionado, con la derrota total de Atenas. Atenas fue ocupada en el año 404 a.C. por las tropas espartanas. Alcibiades comandó con mucho éxito estratégico y táctico las fuerzas de Atenas en varias oportunidades durante esta guerra, pero no siempre tenía el apoyo popular, que, como ustedes saben, es volátil. Entonces, en muchas oportunidades, él se sintió solo, que había perdido el favor de Atenas. Entonces, Alcibiades vendió su talento militar a los espartanos y posteriormente a los persas, a los grandes enemigos de Atenas. Estas claras traiciones a Atenas le fueron perdonadas. Tanta era su popularidad, sus habilidades retóricas y su belleza. Entonces Sócrates empieza el diálogo, como les dije, confesando su amor por Alcibiades. Alaba la perseverancia de este último al permanecer como su discípulo, pese a que Alcibiades también tenía otros amantes, algunos no muy dignos. Sócrates en el diálogo intenta descubrir los motivos secretos del carácter de Alcibiades y sus ambiciones políticas. Y se da cuenta que el joven tiene lo que hoy, después de Freud, llamamos un complejo de Edipo. Él tenía una relación de amor-odio con su tutor, el gran y exitoso estadista Pericles. Él quería superar a Pericles y emular a los grandes reyes persas que dominaban de forma absoluta, no controlados por una asamblea popular como en el caso ateniense. Sócrates en el diálogo le hace muchas preguntas, todas ellas breves, es un diálogo muy movido, y Alcibiades admite que él cree saber más que todos los miembros de la Asamblea Popular. O sea, demuestra lo que podríamos denominar una arrogancia intelectual. Probablemente, y en muchos casos, tenía razón. Alcibiades había recibido una educación extremadamente esmerada y una gran parte de los miembros de la Asamblea, como en todo parlamento,
eran seguramente unas notables mediocridades. Sócrates, empero, le dice que estas mediocridades han sido electas con apoyo popular y que por lo tanto la pretensión de Alcibiades de tratar de emerger como más sabio, más inteligente, más astuto que los miembros, que todos los miembros de la Asamblea Popular, era un claro signo de una arrogancia fatua y falsa. Sócrates le recuerda a Alcibiades que él en el fondo tiene conocimientos muy elementales. En el curso de las preguntas y respuestas se nota claramente que Alcibiades sabe sobre todo algunas cosas muy simples: leer y escribir, tocar la lira, era un tipo con una enorme habilidad musical, y luchar en esas luchas cuerpo a cuerpo que se enseñaban en el gimnasio. Pero en el curso del tiempo, Alcibiades se dedica solo a la política populista y desdeña las artes, desdeña la flauta, donde tenía un desempeño aceptable. Con las preguntas muy divertidas de Sócrates, Alcibiades empieza a admitir poco a poco que no sabe nada, por ejemplo, del arte de construir casas. Tampoco debe admitir que tampoco sabe nada sobre el arte de construir buques, navíos, lo cual era extremadamente importante porque la fuerza militar de Atenas residía en su control de la mayor flota naval griega. Entonces, Sócrates le demuestra que él no puede hablar ante la Asamblea Popular sobre las cuestiones relativas a la flota ateniense porque solamente cometería errores. Alcibiades, como todo joven, ha recibido una educación excelente y que se cree llamado a un gran destino, le dice que él conoce un gran tema, y ese gran tema es la política en sus rasgos generales. Alcibiades afirma que él tal vez no sabe detalles sobre cómo construir casas y buques, etcétera, etcétera, pero que él sabe cuándo y por qué le conviene una guerra a Atenas y cuándo hay que decidir la paz o la guerra contra los persas. Él dice que sobre esos temas generales puede impartir cátedra en la Asamblea Popular. Pero con el juego de preguntas y respuestas, Alcibiades tiene que admitir poco a poco que no puede definir convenientemente qué es la paz y qué es la guerra. Él se enreda en incongruencias al tratar de demostrar ante Sócrates que realmente tiene enormes conocimientos sobre lo que llamamos la alta política. Alcibiades confiesa que sus conocimientos en política son instintivos, emotivos y por lo tanto, como le hace notar Sócrates, circunstanciales. Este es uno de los puntos centrales del diálogo, estimado público. Es en el fondo una defensa del racionalismo, es decir, de argumentar y pensar cuidadosamente lo que uno va a decir y lo que uno va a proponer, en contra de propuestas muy populares, pero que tienen un ámbito temporal y espacial reducido, que son las propuestas
ligadas a las emociones, instintos y sobre todo los sentimientos de un momento determinado. Alcibíades, por ejemplo, admite que no sabría a quién declarar la guerra aparte de Esparta, porque no sabe bien cuántos pueblos hay en el mundo, cuáles son los vecinos inmediatos e inmediatos de Atenas, etcétera. Tampoco sabe cuál es el programa que él va a proponer a los aliados y a los vencidos, a los vencidos hipotéticos en una guerra. Entonces, aquí, poco a poco, Sócrates le va mostrando al arrogante joven Alcibíades que este último no sabe bien de lo que habla y que por lo tanto puede cometer graves errores si es elegido para algún alto cargo, por ejemplo, arconte o estratega, que en lo civil y en lo militar eran los dos puestos más altos de la administración pública ateniense. En un momento, en el momento culminante del diálogo, Alcibíades trata de decirle, de demostrarle a Sócrates que él desde niño era muy inteligente. Es decir, que él siempre sobresalía en los juegos, en las demostraciones escolares, en los deportes juveniles. Pero Sócrates, que lo conoce desde niño, le recuerda que en sus juegos infantiles, Alcibíades a menudo llamaba a sus compañeros pícaros e injustos, dando a entender que desde muy niño tenía un elevado concepto de sí mismo y que él, Alcibíades, creía que podía definir lo que es la picardía y la justicia. Sócrates, en la parte final del diálogo, lo lleva a admitir que Alcibíades no sabe qué son y de dónde provienen los conceptos de justicia. Sócrates le demuestra que la justicia es una concepción muy diferente de pueblo a pueblo y de edad temporal a edad temporal, y que por lo tanto todos los conocimientos que pueda haber adquirido el joven Alcibíades son relativos, incompletos y casuales. En el diálogo al final sigue una larga discusión que nosotros denominamos hoy bizantina, es decir, sobre detalles insignificantes y algo repetitiva sobre lo que un niño y un joven pueden saber. Lo mismo sobre detalles de genealogía que en la época clásica eran muy, muy importantes y que hoy no nos dicen nada. En el diálogo hay una parte que para nosotros es muy tediosa sobre los ilustres antepasados de Alcibíades, que realmente no es una parte del diálogo que no contribuye a lo intelectual del mismo. Conclusión general del diálogo Alcibíades. Este último no debe ir a la Asamblea Popular a enseñar a los diputados cosas que él mismo no sabe. Alcibíades no debe entrar a la política. Como se sabe por la historia, ya les he contado, Alcibíades no siguió el consejo de su maestro Sócrates e ingresó a la política con resultados nefastos para Atenas. Atenas, reitero, perdió la guerra del Peloponeso y para él mismo terminó asesinado antes del final de la guerra. El diálogo termina con que Sócrates vuelve a su dicho favorito, que es también el apotegma, el aforismo favorito de Platón,
que es el que escribe el diálogo. Es el famoso dicho del oráculo de Delfos: conócete a ti mismo. Esta es la virtud esencial. Lo que le falta a Alcibiades es conocer sus propias carencias y sus insuficiencias. Le falta admitirse a sí mismo que no es tan inteligente, tan brillante, etcétera, como él piensa de sí mismo. Este joven de buena familia, arrogante, rico y hermoso, no aprendió lamentablemente a comprender sus propias limitaciones. Al final del diálogo, Sócrates dice que la virtud justamente de la modestia es lo conveniente a los estados y a los individuos. Les he contado este diálogo porque entre los apócrifos, estimado público, es sin duda alguna el más interesante, y con ello habríamos dado en el curso de las últimas semanas una especie de revisada general, de visión general de la filosofía platónica. Vamos a decir unas pocas palabras sobre el desarrollo posterior del platonismo. Como ustedes se han debido dar cuenta por la importancia que yo le atribuyo a Platón y que le atribuiré inmediatamente a Aristóteles, estos dos pensadores son realmente extremadamente importantes en la historia de la cultura occidental. Hay que esperar cerca de 1800 años o más, casi 2000 años, para que aparezcan en Europa occidental pensadores de la talla de Platón y Aristóteles. En la primera sesión les he mostrado a ustedes el famoso fresco de Rafael en el Vaticano, la Escuela de Atenas, cuyo centro lo ocupan Platón y Aristóteles. Hasta el Renacimiento, más o menos 1500, no hubo filósofos de la calidad parecida a Platón y Aristóteles. Por ello, estimado público, es que nos hemos detenido varias sesiones a explicar el contenido y la relevancia enorme de la filosofía platónica, que constituye hasta hoy una de las bases principales y uno de los pilares elementales de la filosofía occidental. El platonismo como tal tuvo un interesante desarrollo en la corriente llamada neoplatonismo, cuyo representante más ilustre fue el filósofo greco-egipcio Plotino. Aquí a la derecha tienen ustedes una imagen de Plotino, lamentablemente con la nariz un poco abollada, está este busto en mármol clásico. Plotino vivió mucho después, 400 años después, entre 205 y 270 después de Cristo, cuando la filosofía se había trasladado a Alejandría, tema que vamos a ver inmediatamente antes de entrar a Aristóteles. Y cuando la filosofía se empieza a mezclar con elementos religiosos. Por eso aquí, en la imagen del centro, hay una alusión a los gnósticos. Y aquí ven a la izquierda una imagen de Plotino como se lo imaginaban en la Edad Media. Hoy Plotino es un personaje muy, muy secundario en la historia de la filosofía,
Por eso no vamos a entrar mucho en su filosofía, porque no tiene de ninguna manera, estimado público, la importancia de su antecesor Platón. De ninguna manera. Pero este detalle, por eso está ahí mi mención a los gnósticos, es importante, porque a partir de entonces y durante más de 1000 años, la filosofía clásica se entremezcla con la teología. Plotino y el neoplatonismo consideran que hay una identidad absoluta entre ser y pensar, no ser y existir, sino ser y pensar. Por eso es una filosofía altamente idealista, es decir, que atribuye una relevancia de primerísima importancia a la actividad humana de pensar, que ellos consideraban que era el verdadero ser, no las actividades terrenales, los placeres de la carne y otros, o las actividades políticas y militares, sino estos neoplatónicos consideraban que el pensar es la verdadera esencia del ser, porque siguiendo la idea platónica de la inmortalidad del alma, ellos pensaban que las ideas son inmortales. En cambio, los cuerpos son absolutamente mortales, es decir, perecibles, perecederos. Plotino mismo, Plotino, aquí lo ven ustedes, lamentaba tener un cuerpo. Imagínense ustedes, Plotino lamentaba tener un cuerpo porque creía que ese cuerpo, era un hombre bastante guapo, pensaba que era la cárcel de su alma. Esa actividad, estimado público, de desdeñar actividades materiales es algo que ha definido, influido poderosamente la llamada filosofía medieval, que por suerte no vamos a tratar en este curso. Quiero mencionarles dos detalles más del neoplatonismo. La obra de Platón más leída por los neoplatónicos y la más usada en la Edad Media fue el diálogo Fedón, o sobre la inmortalidad del alma, que la hemos estudiado en una sesión anterior. Plotino dice: el alma de cada uno es parte del alma universal. La verdadera energía que tiene cada uno es la energía del pensamiento, la única energía inmortal, la que no se acaba con la muerte individual de las personas. Y siguiendo con esta tendencia, se pone a pensar qué es Dios y qué hace Dios. Y él dice, la primera ocupación de Dios es pensarse a sí mismo. Vamos a ver que esta idea también aparece en Aristóteles. O sea, Dios es tan perfecto, tan eterno, tan inmutable, siempre idéntico a sí mismo, que solamente puede tener como ocupación el pensarse continuamente a sí mismo. La materia es lo impuro, la materia es lo que perece, lo que alguna vez desaparece. La materia es lo que se ha apartado del mundo de las ideas. Por ello, la materia es lo subalterno. Y siguiendo esa tendencia, los gnósticos, aquí vemos a un representante gnóstico en el centro, han afirmado que la materia es lo demoníaco. El demonio no está en el espíritu, en el alma.
el demonio siempre reside en la materia. La individuación, dice Plotino, en esto se parece mucho posteriormente a Arthur Schopenhauer en el siglo XIX y en parte a Nietzsche, la individuación, dice Plotino, es un proceso negativo. La tendencia monástica de la Edad Media, esa tendencia contemplativa que la Iglesia Católica reforzó durante siglos, esa tendencia también se la encuentra muy tempranamente en el neoplatonismo. Plotino dijo el único eros que él reconoce es el logos. No dice que hay que hacer, como lo hemos visto en el simposio platónico, un camino del eros que termina en el logos, sino que él dice muy claramente que el único eros aceptable es el logos. La única materia aceptable es el alma. Y lo único aceptable del cuerpo es que resguarda al espíritu. Esta teoría platónica todavía está dentro de los límites de la antigüedad clásica. Pero quiero mencionar, estimado público, que esta tendencia es interesante porque los primeros teólogos de la Iglesia Católica, los primeros teólogos, realmente se han servido de estas ideas neoplatónicas. No voy a aburrir a ustedes nombrando a pensadores, pero simplemente por cuestiones de cultura general hay que recordar que la gran filosofía medieval se ha basado en el neoplatonismo y por lo tanto indirectamente en la teoría de las ideas y en la concepción de la inmortalidad del alma que Platón explicitó tan brillantemente en el diálogo Fedón. Hay algunos pensadores, tal vez para los muy interesados puedo nombrar, hay un San Clemente de Alejandría y un Orígenes, ambos pertenecen al mundo greco-egipcio, que lo vamos a ver ahora prontamente. En los primeros siglos de la era cristiana, que todavía pertenece al mundo clásico, no es la Edad Media, todavía es el mundo de la antigüedad clásica y el predominio político-militar del Imperio Romano. Y en esta época, justamente, la teología cristiana se apropia de elementos del neoplatonismo y de ideas que han sido por primera vez, por lo menos en forma escrita, manifestadas por el gran Platón, como hemos visto en el diálogo Fedón, y también aparecen en la Apología y en el Critón que hemos ya tratado. Aquí simplemente les muestro un mosaico de Pompeya. Es una ciudad italiana que estuvo, que ha sido excavada en los últimos siglos y que ha podido conservar algunos mosaicos antiguos. No es una pintura medieval, sino es un mosaico todavía de la época clásica. Y aquí lo tienen ustedes a Platón, aquí donde está el cursor en el medio, en el círculo de sus amigos, todos pensando en lo que él va diciendo. El Platón medieval, estimado público, es también el que aparece aquí. Aquí tenemos Platón como los pintores medievales se lo imaginaban, es decir, con ropaje de un profesor de universidad medieval. Así, estimado público, se lo ha pensado en la época medieval y una imagen más.
Aquí tenemos, estimado público, a los pensadores más importantes de la Grecia clásica: Platón, Aristóteles y Séneca. Séneca está aquí en el medio, Platón a la izquierda y Aristóteles a la derecha, también con el ropaje de universitarios, estimado público, de la época medieval, es decir, como si fuesen catedráticos de esos siglos. Y aquí a la derecha tenemos algo divertido, tenemos una equivocación. Este es un pequeño dibujo medieval, es hecho el dibujo al margen de un rollo, es decir, de un papiro medieval, donde los monjes cristianos copiaban manuscritos de la antigüedad. Y el copista, los copistas no necesariamente son gente muy culta, el copista se ha equivocado y ha puesto aquí a la derecha a Sócrates y a la izquierda a Platón, cuando el texto, que no está mostrado aquí en la imagen, nos dice que Sócrates inspiraba a Platón, que es el que escribía. Ustedes saben, Sócrates no ha dejado ninguna obra escrita, ninguna, y el que inspiró evidentemente a Platón ha sido Sócrates y no al revés, como está en esta imagen. Aquí lo importante es que vean ustedes cómo era la vestimenta medieval y cómo en los 1000 años que duró la Edad Media se han imaginado a los pensadores. Aquí vemos la actividad de los copistas. Aquí ven ustedes los copistas medievales que están precisamente escribiendo, son copistas, o sea, no es gente original, no crean nada, copian lo que ya se ha dejado en textos desde la antigüedad, y esas copias son para nosotros extremadamente importantes porque no tenemos ningún manuscrito de Platón ni de Aristóteles de la época griega clásica. Lo más antiguo que tenemos de ambos son copias medievales en rollos. He elegido esta imagen porque ustedes ven aquí el monje medieval copiando en un pergamino muy largo que se está enrollando, está copiando un texto clásico que está arriba. Los libros eran extremadamente caros, estimado público, y por lo tanto los libros tenían que ser copiados con extremo cuidado. Duraba, por ejemplo, el copiar un texto como la República de Platón, duraba prácticamente medio año del trabajo de un copista. Y por ello, el precio del libro era medio año del trabajo de un especialista. El platonismo, con esto quiero concluir, estimado público, el platonismo todavía es importante hasta hoy. Un ejemplo de ello es que nosotros nos preocupamos aquí por Platón, y también ha servido el platonismo para los críticos de la sociedad totalitaria. Aquí tenemos a Karl Popper, el pensador austriaco, que publicó inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial la obra que más ha analizado a Platón en las últimas décadas. Y esa obra es La sociedad abierta y sus enemigos. En esta notable obra, Karl Popper trata sobre todo a tres pensadores que él los considera los enemigos de la sociedad abierta
democrática moderna. Y estos son los que están aquí a la derecha en la portada de una de las ediciones del libro, Platón, Hegel y Marx. A Platón le dedica la mitad de toda la obra. A veces esta obra de Popper es editada en 2 tomos. El primer tomo, que se llama El encanto de Platón, está consagrado exclusivamente a presentar la obra del gran maestro y al mismo tiempo a criticarla como uno de los antecedentes de una sociedad cerrada, de una sociedad totalitaria. Y Hegel y Marx serían los continuadores de esas sociedades totalitarias. Por eso, y aquí en manera negativa, estimado público, tenemos la enorme importancia de la filosofía platónica hasta el día de hoy. A todos los que se interesan por filosofía política, yo les aconsejo echarle un vistazo a la obra de Karl Popper. En primer lugar, porque la teoría platónica está relativamente bien expuesta y al mismo tiempo está criticada. Como les digo, el platonismo hasta hoy, estimado público, ha sido importante sobre todo por la teoría de las ideas y por esa muy brillante formulación de la inmortalidad del alma. Nadie ha formulado esto mejor que Platón. Y por lo tanto, en la Edad Media, la Iglesia Católica simplemente repitió, claro, reforzando con argumentos evangélicos esa idea. En la Edad Media, con esto termino, estimado público, se ha definido el carácter complementario entre el platonismo y los principios evangélicos. Los pensadores de la Edad Media han postulado que hay que respetar a la filosofía platónica, porque Platón y también Aristóteles habrían preparado el mensaje para comprender adecuadamente el mensaje evangélico. Todos los pensadores importantes de la Edad Media, todos estos neoplatónicos y neoaristotélicos, han creído que Dios creó el mundo de manera racional y que por lo tanto podemos comprender el mundo usando la razón. Por ello, la razón de Platón y Aristóteles, la razón de los griegos, sería el camino, el instrumento para comprender adecuadamente la obra de la creación. Pero lo que Platón y Aristóteles, según estas corrientes, no habrían dado es la meta. Y la meta, estimado público, en el cristianismo es dado por la fe. Y en el caso de Hegel y Marx, que están aquí en la portada del libro, esa meta es dada por una concepción filosófica derivada de las posibilidades de la evolución histórica. Algunos temas teológicos centrales, como la Santa Trinidad, la creación, la existencia permanente del mal, el nexo entre la gracia divina y la libertad individual, solo pueden ser comprendidos por medio de la colaboración entre la razón griega, es decir, Platón y Aristóteles, y la fe cristiana. Finalmente, hoy en día, la relevancia de Platón se halla en 3 niveles. Primer nivel, positivamente, es el continuador de Sócrates
como el gran referente del conocimiento, diríamos, científico, basado en el cuestionamiento permanente de las premisas anteriores. La cultura occidental y su éxito, estimado público, se asientan en parte en el cuestionamiento permanente de todo lo que ha habido antes. Así avanza el conocimiento. Y esa idea socrática que la hemos tratado en una de las primeras sesiones, ha sido continuada por lo menos en los primeros diálogos platónicos. Es decir, la tendencia, reitero por su importancia, a no establecer definiciones o verdades categóricas como definitivas, sino en el procedimiento de la duda permanente, del cuestionamiento, de poner como pregunta y no como definición lo que conocemos. En este campo, que es la base de la ciencia moderna, todavía está la importancia de Platón. El segundo punto, positivamente, estimado público, Platón es visto como el autor de relatos literarios de la más alta calidad, como el Simposio, el Fedón, Fedro y otros que hemos examinado durante este breve curso. O sea, el segundo punto es reconocer la vigencia literaria de algunos de los textos platónicos como creaciones más o menos permanentes de la mente humana. Y el tercer punto es el ya tratado, es un punto negativo. Se lo considera a Platón como el representante de la sociedad cerrada, de una utopía totalitaria. Y por lo tanto, estimado público, se lo considera naturalmente como una figura nefasta en la historia universal. O sea, ese doble significado tiene la filosofía platónica hasta hoy. Estimados oyentes, si no hay ninguna pregunta sobre el platonismo, pasaríamos a Aristóteles. Aristóteles vivió entre los años 384 y 322 antes de Cristo. Por lo tanto, vivió unos 62 años, bastante menos que Sócrates y que Platón. Aquí vemos nosotros un mapa, estimado público, en la parte inferior de la imagen, donde está la Grecia clásica, que es esta parte del sur, la parte inferior. Lo que está en color medio anaranjado, eso es Macedonia, o sea, la patria de Alejandro Magno, de ese gran militar que está aquí a la derecha en un busto clásico, y lo vemos aquí como militar dirigiendo una batalla. Para comprender a Aristóteles, estimado público, tenemos por unos breves instantes que ver la historia política del siglo IV antes de Cristo, que es algo diferente a lo ya tratado hasta ahora y que se puede resumir en el fondo en una palabra. La Grecia clásica, que es esta que está aquí abajo están las 4 ciudades clásicas de la Grecia filosófica: Atenas, Esparta, Corinto y Tebas. Ven ustedes aquí. La importancia política, económica y cultural de esta Grecia clásica
se desplaza primero a Macedonia, o sea, esta región en el norte de Grecia, y luego vamos a ver el helenismo al resto del Mediterráneo oriental. Siguen habiendo, obviamente, instituciones como la Academia de Platón, que dura 900 años en Atenas, pero de alguna manera el grueso de la actividad cultural y filosófica se traslada a otras regiones. Y ese traslado tiene que ver, obviamente, con cuestiones político-militares. Tiene que ver, estimado público, con el hecho de que una de las regiones periféricas de la Grecia clásica, como es Macedonia, aquí en el norte de Grecia, esta región periférica se convierte en central por la obra de un ejército y de un hombre que ha sido discípulo de Aristóteles, que es el militar Alejandro Magno, rey de Macedonia. Por lo tanto, tenemos que mencionar con una palabra a este hombre. Aquí lo tenemos probablemente el retrato que más se acerca a la realidad, porque es el más antiguo, es un mosaico, se llama el mosaico de la batalla de Iso o Isos, y aquí se lo ve a Alejandro con su vestimenta de batalla a caballo. Alejandro, estimado público, es un militar macedónico extraordinariamente exitoso que vivió solo 30 y tantos años, que fue rey de Macedonia, protector de la Confederación Griega y discípulo de Aristóteles. Este Alejandro Magno, estimado público, tuvo una actividad increíble. Cambió el mapa político del mundo, y por ello tenemos que dedicarle unas breves palabras. Estimado público, este mapa nos muestra la totalidad del imperio que alcanzó a establecer este joven en muy pocos años. Todo lo que está en colores, todo, son las tierras conquistadas por Alejandro. Ustedes ven el centro clásico de Grecia, Corinto, Atenas, etcétera, donde está aquí el cursor. Esta parte no fue conquistada, pero fue protegida por Alejandro, y tuvieron estas ciudades, estados de Grecia, Corinto, Atenas, Esparta también, tuvieron que formar una confederación, y esta confederación estaba manejada por Alejandro Magno, quien derrotó a, a las ciudades griegas en la batalla de Queronea, aquí, estimado público, en Queronea en el año 338 antes de Cristo. Esto es un dato muy interesante porque tenemos a un chico que no había cumplido todavía 18 años. Su padre, Filipo de Macedonia, le encarga el manejo de la batalla, y este chico decide, con sus habilidades técnico-militares, decide la suerte de la batalla y la suerte de Grecia, el destino del resto de Grecia, porque todas las ciudades son obligadas a someterse al nuevo imperio macedónico. Con los voluntarios griegos y el ejército regular macedonio, él empieza, estimado público, la conquista del mundo conocido en esa época. Solamente con 3 batallas, para que vean ustedes la enorme importancia de las habilidades tácticas de este joven. Solamente
en 3 batallas, cuyos nombres ustedes no tienen que aprender, en 3 batallas, Isos, Gránicos y Gaugamela. En 3 batallas, él destruye el imperio persa. Los persas habían construido un imperio enorme y habían conquistado Egipto, el Egipto faraónico, que también era uno de los grandes imperios de la antigüedad clásica. Todo esto, por donde estoy haciendo correr el cursor, menos Macedonia y la Grecia clásica, todo el resto que está en colores había sido anteriormente el imperio persa, con destacamentos militares muy pequeños, 40,000 soldados contra el 500,000 del ejército persa. El joven Alejandro Magno, en esas 3 batallas famosas, destruye el imperio persa y establece un imperio griego. Eso es lo importante, estimado público, porque muy claramente, eh, lo que se hace en cultura, se traslada de la Grecia clásica a estos territorios que son helenizados. Heleno es lo mismo que griego. Son helenizados, es decir, adquieren, estimado público, la lengua y la cultura griegas, y permanecen estos territorios, incluyendo Egipto, bajo la influencia de la cultura griega por aproximadamente 1000 años. O sea, un periodo de tiempo muy largo, hasta la conquista de todos estos territorios por los árabes islámicos en el siglo VII después de Cristo. Aquí estamos en el siglo IV antes de Cristo. Alejandro conquista el mundo antiguo en su totalidad. No el mundo oriental, la China, Japón, de la cual no se sabía nada, pero sí lo que se conocía del mundo occidental. Eso todo lo conquista Alejandro. Y establece, obviamente, algunas cosas que son del agrado de las poblaciones sometidas. Por eso dura tanto tiempo ese periodo llamado helenístico, para diferenciarlo del periodo heleno propiamente dicho. Alejandría, aquí está, estimado público, en la desembocadura del Nilo, en el norte de Egipto. Alejandro funda y le da su nombre, la ciudad de Alejandría, que se convierte durante siglos en la ciudad más importante del mundo antiguo, no solamente por su población, sino por su cultura. Ahí se fundan 2 instituciones importantes, el museo y la biblioteca, que para la antigüedad clásica han tenido una importancia enorme. Este imperio de Alejandro, construido, estimado público, entre 334 y 323, o sea, 11 años y un poquito más, duran las conquistas. Este imperio enorme, se reparten los generales del entorno de Alejandro a la muerte de Alejandro en el año 323 en la ciudad de Babilonia, famosa por su antigua cultura. Alejandro decide residir en Babilonia, y también morir en Babilonia. Muere muy joven, a los 33 años, y, estimado público, los generales de su entorno, así somos los humanos, los generales de su entorno matan a la familia de Alejandro, al hijo y sucesor,
y ellos se reparten en un juego de dados, se reparten el enorme imperio. Vean ustedes las ironías de la historia que está llena de estos casos. Un general victorioso conquista el mundo entero de esa época, muere muy joven y sus sucesores que no están emparentados con él y que él no les ha dado la autorización, se reparten, se juegan a los dados el imperio, y Egipto, que es culturalmente lo más interesante, le toca al general Ptolomeo. Aquí está el nombre. Ustedes ven lo que está en verde aquí. Ptolomeo es el nombre del general que le toca Egipto. Y él funda la última dinastía faraónica del Egipto independiente, dura 300 años, hasta que Egipto es conquistado por los romanos. La capital es Alejandría y este nuevo general y faraón, Ptolomeo I, funda el museo el museo y la biblioteca, que son extremadamente importantes. Aquí tienen ustedes un mapa donde se muestran las áreas de influencia. Ven ustedes el imperio ptolemaico, que está aquí en anaranjado, tiene un área enorme de influencia, sobre todo el Mediterráneo y gran parte del África del Norte. En cambio, a otro general, al general Seleuco, le toca el antiguo imperio persa. Aquí por las dudas les vuelvo a mostrar. Al general Seleuco le toca lo que está aquí en amarillo oscuro, todo este inmenso imperio, pero culturalmente no es tan interesante. Lo único que hay que recordar por cultura general, estimado público, por cultura general, es que ocurre una helenización del Mediterráneo oriental, o sea, de esta región que estoy tocando aquí con el cursor. Y durante 1000 años esta región empieza a hablar griego como el idioma clásico, griego clásico como el idioma de ellos, como si fuese el idioma natural. Entre otras cosas, porque Alejandro Magno exporta al mundo dos instituciones que se convierten en muy populares durante esos 1000 años. La escuela libre y abierta a todos los varones, a todos los niños varones, y la autonomía municipal. O sea, el hecho de que las ciudades pueden gobernarse a sí mismas dentro, naturalmente, del marco del imperio. Entonces, ese proceso de helenización contribuye a que la filosofía se traslade de la Grecia clásica a esa región helenizada. Esta es la actual Turquía, esta es la actual Siria y esto es Egipto. Se traslade y aquí, estimado público, ya hemos mencionado a San Clemente de Alejandría y a Orígenes, aquí, y a Plotino, aquí, estimado público, surgen los pensadores post-Aristóteles más importantes de la filosofía. Aquí ven ustedes otra vez las áreas de influencia. Ustedes ven aquí Alejandría está como el centro. Se convierte en la capital cultural del mundo antiguo durante muchísimos años. Y aquí está Antioquía, que también filosóficamente es muy importante, aquí en Siria. Ya no existe, solamente subsisten las ruinas de Antioquía, que está muy cerca de Alepo, en el norte de Siria. Y entre las dos, estimado público, se convierten en las ciudades más importantes de esa época. Aquí vamos a pasar y vamos a ver este mapa
Para que ustedes tengan una idea, es un mapa antes, inmediatamente antes de las campañas de Alejandro. Esta es la Grecia clásica, la que está en color amarillo. Es la llamada Liga de Corinto, que se opone el primer año a Macedonia. La Liga de Corinto es derrotada, como ya les conté, en la batalla de Queronea, y Macedonia se apropia de todo el mundo griego. Todo esto es conquistado opuesto bajo la protección de Macedonia, y conquistan, como hemos visto, el imperio persa. Entonces, lo importante para nosotros es lo siguiente. Aquí vuelvo al mapa importante. Durante unos 4 años, en su juventud, entre 342 y 338, Alejandro Magno fue discípulo de Aristóteles. ¿Ya? Aristóteles se trasladó a Pela. Ustedes ven ahí, se escribe tal como suena. Esta es la capital de Macedonia. Ahí el gran filósofo Aristóteles residió durante 4 años enseñando a Alejandro. Y algunos pensadores, algunos piensan que estas victorias militares con pocos contingentes de Alejandro se deben a las enseñanzas racionales y racionalistas de Aristóteles. Es un tema que vamos a ver posteriormente. Por las dudas, en todas las obras aristotélicas, este pensador jamás menciona a Alejandro, y él posteriormente jamás mencionó esos 4 años que él pasó enseñando al joven Alejandro. Aquí lo tenemos a Aristóteles, estimado público. Aristóteles vivió entre 384 y 322 antes de Cristo. A él vamos a dedicar algunas sesiones de este curso por su extraordinaria importancia. Por ello, quisiera mencionar algunos datos biográficos sobre este pensador que nos va a ocupar. Al contrario de Platón, Aristóteles provenía de una familia modesta, una familia de médicos, o sea, una familia de la clase media, en la ciudad de Estagira, una pequeña ciudad, estimado público, situada en el norte, en el extremo norte de Grecia. Aquí, estimado público, esta pequeña ciudad de Estagira en Tracia existe hasta hoy. Es una ciudad sin importancia y no tuvo nunca ninguna relevancia ni política, ni militar, ni cultural, salvo el haber sido la cuna de Aristóteles. Él provenía de una familia de médicos, y este dato es esencial para comprender la filosofía aristotélica. El padre de Aristóteles era un médico muy conocido que reunió una gran cantidad de datos empíricos sobre enfermedades, síntomas, y también de diagnósticos basados en síntomas, y una terapia adecuada basada en la experiencia anterior de miles de médicos. Por lo tanto, Aristóteles heredó esa inclinación de su padre por datos empíricos, o sea, por acumular conocimientos. Tenía un interés muy grande por la naturaleza, al contrario
de Platón, que nunca se interesó por la naturaleza como tal. No vamos a tratar los temas zoológicos y botánicos que lo hicieron grande a Aristóteles, porque esos conocimientos en ciencias naturales han sido completamente superados por la investigación de los últimos 2000 años en zoología y botánica. Pero él es el fundador de una zoología y de una botánica basadas en conocimientos empíricos. Aquí tienen ustedes otro busto de Aristóteles. Existen naturalmente varios retratos de este pensador. Aquí lo tenemos, estimado público, también en un museo en Viena. Aquí lo tenemos a Aristóteles con un rollo. Ven ustedes aquí estudiando algo. Y también les sugiero mirar esta imagen. Es una imagen muy posterior ya del Renacimiento, pero se cree que esta imagen, Aristóteles es el de la izquierda y Platón el de la derecha. Se cree, estimado público, que representan de manera más o menos fidedigna a ambos pensadores. Como ustedes ven por la forma de esta plaqueta hexagonal, es una obra muy pequeñita, pero hecha en mármol, hecha con extremo cuidado. Y aquí lo tenemos al joven Aristóteles, que sostiene un libro, y su maestro de más edad, representado con barba, le está explicando algo de manera enfática, con los brazos abiertos. Esta es una de las esculturas más famosas de Aristóteles, estimado público, y también es, digamos, la figura que nos ha quedado hasta hoy. Muy diferente al Aristóteles de la Edad Media. Por las dudas, aquí les muestro cómo la Edad Media se ha imaginado a Aristóteles. Aquí la Edad Media bizantina está con letras griegas. Aquí lo vemos escribiendo en un incómodo púlpito. Y aquí la Edad Media latina en un clásico atuendo de profesor universitario. Este es el pensador que nos va a preocupar, estimado público, durante varias sesiones. Como son un poquito antes de las 12, antes de entrar a la filosofía propiamente dicha, vamos a mencionar muy rápidamente algunos detalles de la vida de Aristóteles. El estimado público estuvo en la Academia Platónica como alumno de Platón durante 20 años. El padre, el médico, lo mandó a Aristóteles con todos los gastos pagados para que el joven y brillante muchacho estudie en la Academia Platónica, que en ese momento era la institución de cultura más famosa de la antigüedad. 20 años estuvo allí y luego vamos a ver que tuvo una relación muy complicada con su maestro Platón. Es un caso único en la historia universal. Sócrates fue maestro de Platón, Platón maestro de Aristóteles, tres grandes de la historia universal, estimado público, en un vínculo pedagógico, cosa que se ha dado poco en la historia universal. Después de haber estado 20 años en la Academia Platónica, Aristóteles tuvo que dejar Atenas
porque no fue elegido sucesor de Platón a la muerte de este en el año 347 y se dedicó a viajar. Es la época llamada itinerante o la época de los viajes, de las migraciones de Aristóteles. Él estuvo en pequeñas ciudades del mar Egeo, en islas, por ejemplo, estuvo largamente en la isla de Lesbos, conocida por la poetisa Safo o Safo, que es la creadora del término lesbianismo. Estuvo en la isla de Lesbos, donde también él logró construir una interesante escuela que duró muy poco tiempo. Entre 342 y 338 antes de Cristo, Aristóteles estuvo en la capital de Macedonia como preceptor de Alejandro. Por las dudas les escribo aquí el nombre de esta ciudad, de la cual hoy solamente hay ruinas. Pella, actualmente en el norte de Grecia, capital de Macedonia. A partir de Alejandro Magno, los reyes de Macedonia ya no residieron en Pella, por lo tanto se convirtió en una ciudad de segunda importancia. En Pella, Aristóteles le tuvo que enseñar historia, geografía y literatura al joven Alejandro. Pero es improbable, estimado público, improbable que Alejandro Magno, amante del vino, de la violencia, de los excesos y de los ejercicios militares, le haya prestado mucha atención. Se puede decir, y es lo que Aristóteles dio a entender, que esos 4 años en la corte de Pella fueron años perdidos para la filosofía. Su ilustre discípulo en esos años se dedicó a otras cosas, a artes militares. En eso era realmente un genio indiscutido. Pero algo probablemente aprendió Aristóteles. Y ese algo lo quiero, antes de la pausa, referir muy brevemente. Aristóteles, estimado público, le enseñó a Alejandro el valor de la ciencia y de la literatura. Algo de eso le quedó en la memoria. Por lo tanto, cuando Alejandro conquistó Egipto, Persia y el mundo conocido, él también ordenó la restauración de monumentos, ordenó que se tratasen bien a los sacerdotes, respetó todas las religiones diferentes a su paso, y más bien, y esta es probablemente una idea aristotélica, la idea del cosmopolitismo. Se lo ha calificado a Alejandro siempre como un espíritu nacionalista, como un enemigo de los persas y como un eurocéntrico. Vamos a ver que ello parcialmente puede ser verdad. Como todo ser humano, también ha tenido opiniones cambiantes. Pero no hay duda que había también un espíritu cosmopolita en el preceptor, en Aristóteles, y ese espíritu cosmopolita le fue transmitido a Alejandro Magno, quien en todas sus campañas trató que los individuos, o sea, los persas, los egipcios, sometidos, sean tratados en igualdad de condiciones que los griegos y los macedonios. Es más, es muy famosa la actitud, el hecho de que Alejandro, poco antes de morir en Babilonia, realizó una inmensa boda. 10,000 griegos se casaron con 10,000 persas, es decir, en igualdad de condiciones, lo cual nos muestra que él realmente, Alejandro Magno, algo había recibido de las enseñanzas de su maestro.
El último detalle es el siguiente. Alejandro, en su mochila personal de guerrero, siempre llevó un ejemplar de la Ilíada de Homero, un ejemplar anotado y explicado, manuscrito por Aristóteles. En el lecho de muerte se encontró este ejemplar anotado por Aristóteles. De todas maneras, como les decía, Aristóteles mismo jamás lo mencionó a Alejandro Magno, y es improbable que este joven, que desde muy pequeño era muy dado a los excesos, al vino, a los placeres de la carne y a los ejercicios militares, es improbable que le hubiera prestado mucha atención. Aquí, estimado público, haremos el descanso pedagógico de unos 10 minutos y seguiremos con 2 detalles de la vida madura de Aristóteles.